Hola, buenos días. El día de hoy vamos a ver uno de los teoremas, uno de mis teoremas favoritos en la teoría de series, que es el teorema del reordenamiento de Riemann. Y básicamente lo que queremos ver es si se vale o no reordenar los términos de una serie y sumarlos en un orden distinto al orden original. Antes de entrar en el tema, quiero nada más recordar que la suma finita es conmutativa. ¿Qué significa eso? Pues que si yo tengo dos números, A más B, es lo mismo que sumar primero B y luego sumar A. Si tengo tres números, pues entonces aparecen más combinaciones en las cuales yo puedo sumar estos de aquí. Podríamos tener A más C más B, o podríamos sumar primero B más A más C. Y bueno, en total hay seis ordenamientos y por lo tanto hay seis formas distintas de sumar. Entonces todas esas sumas son iguales. Sin embargo, ¿qué pasa si tenemos una serie infinita? ¿Será válido reordenar los términos de la serie y empezarlos a sumar en otro orden? Entonces, antes de ver pues, los teoremas principales que vamos a ver hoy, voy a comenzar con un ejemplo. El ejemplo es una serie que ya hemos trabajado un poco y es la serie alternante desde n igual a 1 hasta infinito, menos 1 a la n más 1 por 1 entre n. ¿Sí? Entonces, esta serie, ¿cómo se ve? Bueno, para empezar, sabemos que la sucesión 1 entre n es decreciente y converge a cero, y por el teorema que ya habíamos visto de Leibniz para hacer series alternantes, si yo tengo una sucesión que converge a cero, decreciente, de números mayores o iguales que cero, y multiplico cada término por menos 1 a la n más 1 o menos 1 a la n, la serie resultante converge. Entonces sabemos que esta converge. Vamos a llamar alfa al límite. Ahora, esto quiere decir que alfa pues va a ser igual a 1 menos un medio más un tercio menos un cuarto más un quinto menos un sexto más un séptimo menos un octavo más un noveno menos un décimo y pues así seguiríamos. Voy a escribir unos cuantos más, nada más para que los voy a necesitar para que se entienda la lógica de cómo yo voy a reordenar esta serie. Vamos a fijarnos primero en los primeros dos términos, 1 menos 1 medio, y eso los voy a dejar igual. ¿Sí? Dejo 1 menos 1 medio. Y déjenme solamente subrayarlos para ver que está aquí. Luego, lo que voy a hacer es fijarme en el siguiente eh, elemento con signo menos, que sería el menos un cuarto, y lo pongo. Entonces déjenme subrayarlo con otro color para que se entienda. Luego, me salté este un tercio. Para un tercio y en general para todos aquellos con denominador impar, perdón, este de aquí y este de aquí, yo voy a buscar su mitad. Su mitad aparece con signo negativo, entonces la mitad de un tercio pues es un sexto que está aquí con signo negativo y los voy a agrupar juntitos. Entonces el siguiente término que voy a poner aquí lo voy a poner entre paréntesis, nada más para que se entienda, pero en realidad el paréntesis es solamente para agruparlos, que se ve un poquito más claro que estoy haciendo. Bien, entonces me tomé un tercio menos un sexto. Siguiente paso, busco el siguiente número negativo, digamos, el siguiente con denominador par y lo pongo, que sería menos un octavo. Luego tengo este de aquí que me lo salté, déjenme poner con otro color el octavo, un octavo. Ahora sí, entonces me había saltado este un quinto, como el 5 es impar, busco la mitad de un quinto, que es un décimo, está de este lado y los pongo juntos. Y para enfatizar que los puse juntos, voy a poner un paréntesis. Déjenme subrayarlos. Bien, luego busco el siguiente con signo negativo, que sería menos un doceavo. ¿Sí? Sería este de aquí. Y luego me había saltado este un séptimo, de hecho ya me voy saltando varios, como ven, cada vez me voy saltando más. Para un séptimo, como 7 es impar, busco su mitad, la mitad de un séptimo es un catorceavo, que estaría por aquí, y los pongo juntos. Entonces pongo más un séptimo menos un catorceavo.
Y así me sigo. El siguiente tendría yo que buscar el siguiente con número negativo, que es de la forma 1 entre 2n, que en este caso sería menos un 16avo. Y luego, como ya me había saltado, dejen, no les puse color, dejen, pongo este azul. Luego, como me salté el 1 noveno, busco su mitad, que sería un 18avo, entonces seguiría menos un 16avo más un noveno menos un 18avo. ¿Sí? Ahorita lo voy a escribir. Entonces, al reacomodar todo esto, me queda de la siguiente manera. El 1 menos un medio, pues es un medio. El menos un cuarto lo dejo igual. Un tercio menos un sexto, pues es menos un sexto, perdón, más un sexto. El menos un octavo lo dejo igual. Un quinto menos un décimo es un décimo. Menos un doceavo lo dejo igual. Luego un séptimo menos un catorceavo es un catorceavo. Quedamos que el que seguía era menos un dieciseisavo y quedamos que el que seguía era un noveno menos un dieciochavo, que es un dieciochavo, y así continuamos. Espero se haya entendido la lógica. Voy a subrayar nada más de los colores que me quedaron aquí. Este sería, perdón, el catorceavo es el que corresponde a este de aquí. Por ejemplo, el un tercio menos un sexto es este de aquí. Y no sé, un cuarto menos un cuarto es este de aquí. Y los demás pues ya perdí los colores, así que no los subrayo. Pero espero se haya entendido la lógica. Bien, ¿qué observamos aquí? Pues vamos a observar primero que todos los denominadores son pares. Entonces yo puedo factorizar el denominador y me quedaría, puedo factorizar el 1 medio, es decir, el 2 que está en el denominador, y esto me quedaría 1. Si yo factoricé un medio aquí, pues me queda un medio. Si yo factoricé un medio aquí, me queda un tercio. Luego me quedaría menos un cuarto, un quinto, un sexto, bueno, voy alternando el signo, un séptimo menos un octavo, más un noveno, y así. Y ahora me fijo que esta serie que yo tengo aquí en realidad es la serie original, y la serie original converge a alfa. Entonces todo esto en realidad es igual un medio de alfa. Entonces, por lo tanto, yo concluyo que alfa es igual a un medio de alfa y pues el único número que cumple esto es el cero, ¿sí? Entonces, si yo en efecto puedo hacer todo este procedimiento, puedo concluir que esta serie converge a cero. Pero, ¿qué pasa? Vamos a calcular, bueno, a aproximar la serie de otra forma. Fíjense, voy a denotar como siempre la suma de los primeros términos, digamos la suma desde n igual a 1 hasta acá, del menos 1 al n más 1 por 1 entre n, la denoto como sk, ¿sí? La suma de los primeros k términos. Y me voy a fijar en sk para k par. Entonces, S2 es igual a 1 menos 1 medio, que es igual a 1 medio. ¿Sí? En particular es mayor o igual que 1 medio. Por otro lado, S4 pues sería 1 menos 1 medio más un tercio menos un cuarto. Pero observen que un tercio es mayor o igual que un cuarto. Por lo tanto, si yo le resto a un tercio, le resto un cuarto, esto de aquí es mayor que cero. ¿Sí? ¿Qué dije? Dije, un tercio es mayor estricto que un cuarto y por lo tanto, si a un tercio le resto un cuarto, esto de aquí me da mayor que cero. Por lo tanto, esta suma en realidad es mayor o igual que 1 menos 1 medio, pues más el cero, ya que, como dije, esto es mayor que cero. Y por lo tanto, pues esta suma, la S4, es mayor o igual que 1 medio. Y pues se los dejo por inducción, prueben que siempre S de la forma 2n es mayor o igual que 1 medio para todo n. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que como yo ya sé que la serie converge, pues entonces el límite de todas estas sumas parciales va a converger, ¿no? Entonces sabemos que si alfa era igual al valor de la serie, que ya habíamos pues calculado que alfa era igual a 0, pues va a ser igual a la suma de estos términos, que es igual al límite
aquí no le puse, desde n igual a 1 hasta infinito, es igual al límite cuando k tiende a infinito de sk, que es igual al límite de la subsucesión S2K, que ya, y como sabemos que cada uno de estos es mayor o igual que un medio, pues ese límite es mayor o igual que un medio. Y por lo tanto concluimos que 0 es mayor o igual que un medio, lo cual es una contradicción. Y la contradicción viene de que algo hicimos mal. Si se fijan, todo esto está muy bien, salvo esta parte de aquí. Y esta parte de aquí la obtuvimos al momento en el que nosotros reordenamos las piezas de nuestra serie. Entonces, pues de aquí concluimos que no se vale reordenar las piezas de una serie. ¿Sí? Bien. Entonces vamos primero a definir qué significa eso de reordenar. Lo voy a poner como una definición. Entonces sea AN una sucesión arbitraria, ¿sí? Diremos que la sucesión, otra sucesión, Bn es un reordenamiento de la sucesión dada si existe una función f de los naturales en los naturales biyectiva, esto es importante, tal que Bn es igual a A de Fn para todo n en los naturales. ¿Sí? De alguna manera lo que estoy haciendo es simplemente permutar los términos de esta sucesión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo lo veo esto como sucesión, les quito, digamos, la suma, tengo 1, un medio, perdón, 1 menos un medio, un tercio menos un cuarto, un quinto menos un sexto, es decir, si considero la sucesión menos 1 a la n más 1 por 1 entre n, pues entonces al momento en el que yo reordeno los términos de esta manera, obtengo un reordenamiento. ¿Sí? Esta nueva sucesión, ¿cómo iría? El primer término sería 1, luego sería menos un medio, luego el tercer término sería menos un cuarto, el cuarto término sería un tercio, el quinto término sería menos un sexto, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, espero haya quedado claro. Bien, entonces, cuando nosotros reordenamos una serie, pueden pasar dos cosas. Por un lado, puede pasar como lo que vimos hace ratito, que en realidad llegamos a un valor distinto, no se valía reordenar, pero hay casos en los que sí se vale reordenar todo. Esos casos son en los que la serie converge absolutamente. Entonces, ese es uno de los teoremas principales que vamos a ver hoy. Y el otro, que es por el que voy a empezar, que es mi teorema favorito de todo esto, es el teorema del reordenamiento de Riemann. Y lo que nos dice es lo siguiente. Se los voy a contar primero en términos informales y ahorita lo escribo bien. Si ustedes me dan cualquier número, el que ustedes quieran, así, no sé, uno que les guste, el 1000, entonces, y me dan una serie que converja, pero no absolutamente. Por ejemplo, esta que acabamos de usar, pero puede ser cualquier serie convergente que no converja absolutamente. Entonces, si yo considero los términos de esa serie como las piezas de un rompecabezas, yo voy a poder reacomodarlas, voy a poder dar un reordenamiento tal que la nueva serie converja a 1000. Y eso para cualquier número que ustedes me den, ¿sí? Entonces vamos a escribirlo. Es un teorema muy bonito. Y dice así, pues, teorema del reordenamiento de Riemann. Entonces vamos a considerar una serie que converge, pero no absolutamente. ¿Sí? Es decir, que la convergencia es condicional. Y sea alfa un número real, el que ustedes quieran. Ahorita les mencioné 1000, pero puede ser el que ustedes quieran. Entonces va a existir un reordenamiento, digamos, Bn, tal que la nueva serie converge a ese número que ustedes me dieron. ¿Sí? Ese es el teorema del reordenamiento de alfa. Muy bien. Entonces, del teorema del reordenamiento de Riemann, perdón. Entonces, para demostrarlo, primero quiero recordar algunas cosas. Lo voy a poner aquí como unos recordatorios.
Lo primero es que si tienen una serie AN convergente y luego se fijan en todos los términos distintos de cero y digamos esos términos son dos CNs, entonces esta nueva converge, ¿sí? Donde estos de aquí son los términos distintos de cero. Lo otro que quiero que recuerden es que si tienen una serie convergente, pero no absolutamente, es decir, condicionalmente, entonces la serie de los números, las partes positivas, es decir, los AN+, converge a infinito, y la serie de las partes negativas de los términos se va a menos infinito, ¿sí? Esto es en general. Bien, entonces, por esta primera parte, yo puedo suponer que los términos de esta serie son todos distintos de cero. ¿Por qué? Pues porque los que son cero realmente no me importan y los puedo poner en el momento que yo quiera, ¿sí? Entonces voy a comenzar con la demostración escribiendo estas observaciones. Entonces, supongamos, sin perder la generalidad, que todos los términos de mi serie son distintos de cero. Algunos serán negativos, algunos serán positivos, pero voy a asumir que son distintos de cero. Quité todos los que dan igual a cero. Luego, entonces, como todos son distintos de cero, si yo me tomo cualquier término, pues va a ser o positivo o negativo. Entonces voy a llamar sea Pn la subsucesión de esta de aquí, de los AN+, formada únicamente por los términos positivos. Acuérdense que AN+ de un número, pues es AN si AN es mayor que 0, bueno, mayor o igual que 0, y 0 si AN es menor o igual que 0. Entonces, si para algún AN yo tengo que AN es negativo, en esta sucesión va a aparecer un 0, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es fijarme en esta sucesión y quitarle todos los términos 0. Y a los términos que me quedan les llamo Pn, ¿sí? Entonces, para cada n, P sub n es positivo, ¿sí? Y análogamente, yo llamo Qn a la subsucesión de las partes negativas formada únicamente por los términos negativos. En otras palabras, lo que estoy haciendo es, imagínense que aquí está la serie, bueno, la sucesión original. Entonces está A1, A2, A3, A4, A5, A6, etcétera. Y voy a hacer dos bolsitas. Voy a hacer una bolsita para los términos positivos, van a ser los P sub n, y voy a hacer otra bolsita para los términos negativos, ¿sí? Entonces, si A1 es positivo, lo mando para acá. Si A2 es positivo, lo mando para acá. Si A3 es negativo, lo mando para acá. Si A4 es positivo, lo mando para acá. Y así, dependiendo si un término es positivo o negativo, lo meto en su bolsita correspondiente. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a tener esta idea de las bolsitas porque nos va a ayudar para lo que sigue. Ahora, por lo que recordé anteriormente, entonces recuerdo, observación, nosotros sabemos que la serie de las partes positivas de los términos se va a infinito.
¿Por qué? Pues porque la convergencia es condicional, ¿sí? Converge, pero no absolutamente. Pero recuerden que si a una serie yo le quito todos los términos negativos, perdón, todos los términos cero, lo que queda sigue convergiendo a lo mismo. Entonces esto de aquí, pues es lo mismo que la serie de todos los números estrictamente positivos, ¿sí? Entonces, pues esto se va a infinito. Y de hecho, más aún, si yo sé que una serie se va a infinito, pues entonces cualquier cola se va a infinito, porque si no, si hay una cola que converge, la serie completa converge. ¿Esto qué quiere decir? Pues que para cualquier número natural k, la serie desde n igual a k hasta infinito de los Pn, pues también se va a infinito. ¿Qué significa eso? Pues que yo de esta bolsita de números positivos, yo voy a poder ir sacando, siempre que los saque en el orden que están ahí, bueno, en realidad eso no importa, pero los voy a sacar en orden. Me dan un número arbitrariamente grande, pues yo saco el P1, el P2, P3 y eventualmente si los sumos todos van a ser más grande que ese número grande que yo di. Y ya lo saqué y me dan otro número más grande y pues como todavía lo que me queda suma infinito, yo voy a poder seguir sacando y sacando y sacando números, de manera que la suma de esos números que saqué sea mayor que el número que yo di. Quizás ahorita que comencemos con la demostración se vea más claro esto que estoy diciendo. Por otro lado, la serie formada por las partes negativas, pues se va a menos infinito. Pero nuevamente, si a esta serie le quitamos todos los términos que son igual a cero, pues me da la serie de los Qn. Y por lo tanto, esta serie se va a menos infinito. Y de la misma manera, yo tengo que para cualquier número natural, pues cualquier cola de esta serie se va a ir a menos infinito. ¿Sí? Muy bien. Ok. Entonces ya tenemos aquí las observaciones principales. ¿Qué quiero yo? Pues el teorema me dice que si me dan cualquier alfa, yo voy a poder reacomodar los términos de manera que la nueva serie va a converger a alfa. Entonces vamos a hacer el caso en el que alfa sea mayor o igual que 0 y el otro caso es análogo. Simplemente hay que empezar con la otra bolsita. Ahorita van a ver qué quiero decir. Entonces supongamos, sin perder la generalidad, que alfa es mayor o igual que 0. Bien, entonces, por lo que acabo de decir aquí, existe un número natural tal que si yo sumo los primeros n términos positivos, pues esto es mayor estricto que alfa. ¿Sí? Esto es por, déjenme ponerle aquí, esta observación va a ser la 1 romano y esta de acá va a ser la 2 romano. ¿Sí? Entonces esto por 1 romano. Bien. Ahora, existe este número natural y por lo tanto, a partir de este número natural, cualquier otro número natural mayor o igual que n va a seguir cumpliendo esto. A mí me interesa tomar el más pequeño de todos los números naturales que cumple esa propiedad. Recuerden que los naturales pues es un conjunto bien ordenado y por lo tanto existe n1 que va a ser el mínimo de todos los números naturales tales que la suma finita desde n igual a 1 hasta n de Pn es mayor que alfa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Pues esto quiere decir primero que si yo considero el antecesor de n1, es decir, n1 menos 1, y sumo los primeros n1 menos 1 términos positivos, esto es menor o igual que alfa. Todavía no me paso. Pero si le sumo el último, es decir, si me fijo en la suma desde n igual a 1 hasta n1 de Pn, entonces ya me pasé. ¿Sí? A partir de aquí ya me pasé. Ok, entonces voy a llamar Z1 a este número. ¿Sí? Definamos Z1 como este número. Entonces observemos que Z1 menos alfa, es decir, la distancia de este número a alfa, pues va a ser menor que la distancia de Z1 a este número.
¿sí? O sea, siempre que tengamos tres términos de una desigualdad, la distancia entre los dos extremos es mayor o igual que la distancia de un extremo a lo que está en medio. Pero en este caso, como hay un menor estricto, pues tenemos el menor estricto. Muy bien, ahora, ¿cuánto es esto de aquí? Pues recuerden que Z1 es la suma desde n igual a 1 hasta n1, déjenme copiarlo. Entonces, este Z1 es esta suma y simplemente le estoy restando la suma de los primeros n1 menos 1 términos. ¿Qué pasa cuando yo hago esta diferencia? Pues si se fijan, todos estos elementos ya están aquí y por lo tanto se van a ir cancelando. El único que sobrevive es el último, es decir, P sub n sub 1. ¿Sí? Entonces, lo que concluimos es que esto de aquí es P sub n sub 1 y por lo tanto esta diferencia es menor que Pn sub 1. ¿Sí? Voy a ponerle aquí como, no sé, 1 normal. Lo voy a mejor acá. Z1 menos alfa es menor que Pn sub 1. Bien. Ahora, como ya observé por 2 romano, esta serie de los Qn se va a menos infinito. Entonces, como esto sucede, yo puedo encontrar un m tal que si yo al Z1, que ya sabía que era mayor que alfa, le sumo ahora desde n igual a 1 hasta m los términos Qn, entonces ya obtengo algo menor que alfa. Espero se esté entendiendo. Fíjense, teníamos alfa acá y luego me tomé este Z1, que es la suma desde n igual a 1 hasta n1 de P1. Entonces sumé todos estos números y obtuve algo mayor que alfa. Luego voy a mi bolsita de números negativos y empiezo a sacar números negativos hasta encontrar algo más pequeño que alfa, ¿sí? Y lo que hago es fijarme en el más pequeño de todos los m's con esa propiedad. Entonces sea m1 en los naturales, el más pequeño de los números naturales, con esta propiedad. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que si yo me fijo en Z1 más la suma desde n igual a 1 hasta m1 de Qn, pues ya tengo algo menor que alfa, como yo quería, pero si me fijo en algo más pequeño, en particular si me fijo en Z1 más la suma desde n igual a 1 hasta m1 menos 1, entonces lo que obtengo todavía es mayor o igual que alfa. ¿Sí? O sea, estoy en Z1 y le empiezo a sumar números negativos. Entonces, como le empiezo a sumar los términos negativos, voy a ir teniendo cada vez algo más pequeño, más pequeño, más pequeño, y eventualmente me voy a pasar. Ese primer momento es M1. ¿Sí? Entonces, a este número vamos a llamarle T1. ¿Sí? Entonces, T1 va a ser igual a Z1 más esta cantidad de números negativos, que me garantizan que es el primer momento en el cual yo ya obtuve algo menor que alfa. Muy bien. ¿Y ahora qué hago? Pues a ver, ya primero agarré mi bolsita de números positivos, los fui sumando y encontré algo más grande que alfa. Luego agarré mi bolsita de números negativos y los fui sumando, que en este caso es restar, y obtengo algo menor que alfa. Luego, voy a observar cuál es la distancia de alfa a T1. Observen que de aquí, de esta desigualdad, yo tengo que la distancia de alfa a T1, lo voy a poner así, el valor absoluto de alfa menos T1, pues que es igual a alfa menos T1, va a ser igual a, va a ser menor o igual, perdón, que la distancia, menor estricto, que la distancia de este extremo de la desigualdad con este de aquí. ¿Sí? Es decir, la distancia de Z1 más la suma desde n igual a 1 hasta m1 menos 1, Qn menos T1. ¿Pero quién era T1? Pues T1 era todo esto de aquí. Entonces vamos a sustituirlo.
Entonces esto de aquí es igual a Z1 más la suma desde n igual a 1 hasta M1 menos 1 por Qn menos, y voy a poner entre paréntesis lo que acabo de copiar, ¿sí? Bien. Al momento en el que yo tengo esta diferencia, pues puedo cancelar el Z1 y si se fijan, de esta diferencia que me queda aquí, aquí estoy sumando los QNs hasta el M1 menos 1 y aquí los QNs hasta el M1. Como todos estos tienen signo negativo, se van a ir cancelando y el único que sobrevive es el último, pero con signo negativo. Entonces esto es igual a menos QM1. ¿Sí? Entonces lo voy a poner enmarcado, por lo tanto la distancia de alfa menos T1, el valor absoluto de alfa menos T1 es menor que menos QM1, lo cual está muy bien porque este número es negativo, si yo lo multiplico con un menos ya tengo algo positivo. Ok, entonces, tenía el Z1, le fui sumando números negativos hasta tener el T1, y ahora lo que voy a hacer es volver a mi bolsita de números positivos y voy a ir sacando números positivos hasta obtener algo que sea mayor que alfa. Y voy repitiendo este proceso y espero que lo que me quede me converja a alfa. Muy bien, entonces lo escribo. Entonces, como yo ya sé que la suma desde n igual a n1 más 1 hasta infinito de los Pn también se va a infinito. Esto era por 1 romano, ¿sí? Esto de aquí, para cualquier k, si yo sumo números positivos, se va a infinito. Pues entonces va a existir un número natural n, tal que la suma desde n igual a n1 más 1 hasta n de los Pn, esto más el T1, es mayor que alfa. Y de la misma manera, considero n sub 2 el mínimo natural con esa propiedad. Bien, entonces, ¿qué significa eso? Pues bueno, esto significa que si yo me tomo T1 más esta suma, desde n igual a n1 más 1 hasta n2 de P sub n, va a ser mayor que alfa, pero si yo me quedo en el anterior, es decir, si considero T1 más la suma desde n igual a n1 más 1 hasta n sub 2 menos 1, entonces yo tengo algo que todavía es menor o igual que alfa, ¿sí? Si lo vemos en la recta, es así como muy claro. Por aquí estaba alfa, teníamos Z1, teníamos T1, y luego a este T1 le fui sumando números positivos, y llega un momento en el cual yo ya tengo algo mayor que alfa. Y justo ese momento, pues va a ser el N2. Pero el anterior era todavía algo menor o igual que alfa. Muy bien. Además, ¿cuál es la distancia? Voy a llamar Z2 a este valor. Entonces el Z2 quedaría por aquí. Y lo que puedo observar es que la distancia entre Z2 y alfa, que es exactamente Z2 menos alfa, pues va a ser menor o igual que la distancia de Z2 a este de aquí. Es decir, es menor o igual que Z2 menos este valor. Pero ¿cuánto era Z2? Pues habíamos dicho que Z2 era igual a T1 más esto de aquí. Entonces, pues vamos a copiarlo. Entonces, esto de aquí es igual a Z2 menos, aquí perdón, no le puse paréntesis, menos este valor. Bien. Y al momento de hacer esta diferencia, pues observen que el T1 se cancela con este menos T1. Y aquí tengo la suma de los PNs hasta el N2 y aquí hasta el N2 menos 1. Entonces, al momento de hacer la diferencia, se cancelan todos menos el último. Entonces, lo único que sobrevive es el P sub N2.
Bien, entonces por lo tanto esta distancia es menor que Pn sub 2. Bien, entonces regreso a mi recta nada más para ir enfatizando. Lo que tengo es que esta distancia había probado que era menor que Pn1. Esta distancia había visto que era menor que menos Qm1 y ahora esta distancia es menor que Pn2 y ahora vuelvo a mi bolsita de números negativos y al Z2 le voy a empezar a sumar números negativos hasta obtener algo que sea menor que alfa, estrictamente. Y ese primer momento, yo me paro en ese momento, va a ser un M2 y le voy a llamar T2 a ese número. Y luego vuelvo a mi bolsita de números positivos y empiezo a sumarle al T2 hasta obtener algo que sea mayor que alfa y en ese momento me paro. Y luego regreso a mi bolsita de números negativos y así me voy. Entonces, continuando con este proceso, vamos a encontrar dos sucesiones de números naturales. Digamos la sucesión nk y la sucesión mk, tales que van a cumplirse las siguientes propiedades. Primero, si yo defino zk más 1 como tk más la suma desde n igual a n sub k más 1 hasta n sub k más 1, nada más que aquí el 1 está sumando al nk y aquí el 1 está en el subíndice de los Pn. Esto es mayor que alfa. La segunda propiedad es que si yo defino tk más 1 como zk más 1 más la suma desde n igual a mk más 1 hasta mk más 1 de qn. Nuevamente, aquí el 1 está sumando al mk y aquí el 1 está en el subíndice. Esto es menor que alfa. La tercera propiedad es que la distancia entre zk y alfa, que es igual a zk menos alfa, es menor que Pn sub k. Y la cuarta propiedad es que la distancia entre tk y alfa, que sería en este caso alfa menos t sub k, es menor que menos qn sub k. ¿Sí? Entonces, de manera general, todo lo que habíamos estado diciendo se puede escribir de esta manera. Bien, entonces, ¿qué pasa? Pues fíjense, como por hipótesis tenemos que la sucesión converge, pues recuerden que si una sucesión converge, entonces el límite de los términos cuando n tiende a infinito es igual a 0. Pues esto implica que el límite cuando n tiende a infinito de Pn es igual a 0, igual al límite cuando n tiende a infinito de los menos Qn. En particular, si yo me fijo en la subsucesión esta, la formada por los Pn sub k, también tendría yo que el límite cuando k tiende a infinito de los Pn sub k es igual a 0 y lo mismo para los Qm sub k. Pero por las propiedades 3 y 4, esto implica que el límite cuando k tiende a infinito de la distancia entre zk y alfa, pues va a ser menor o igual que el límite cuando k tiende a infinito de Pn sub k. Esto es por 3 y este sí va a 0. Esto quiere decir que zk está convergiendo a alfa. Y análogamente, el límite cuando k tiende a infinito de los tk menos alfa, que ya habíamos dicho que era cada uno de esos era menor o igual que menos qm sub k, pues entonces este límite va a ser menor o igual que el límite cuando k tiende a infinito de menos qm sub k, que es igual a 0.
Y esto pues lo que quiere decir es que también las TK converge alfa. Pero observen que ZK y TK en realidad eran sumas de estos términos de mi serie original. Por lo tanto, el reordenamiento buscado es el siguiente. Primero agarraba mi bolsita de números positivos y tomaba P1, P2, hasta llegar a Pn sub 1. Y luego consideraba, este era así como el primer bloque, que si lo sumo todos me da Z1. Luego agarraba mi bolsita de números negativos y consideraba Q1, Q2, hasta llegar a QM1. ¿Sí? Entonces, si yo sumo todos estos, me daba el T1. Luego tomo mi bolsita de números positivos y ahora sigo sacando, eran P's, perdón, saco Pn más 1, Pn1 más 2 y así hasta llegar a Pn sub 2. Y luego saco mi bolsita de números negativos y tomo Qm1 más 1, Qm1 más 2 y así hasta llegar a Q sub m sub 2. Y luego mi bolsita de números positivos y sería Pn sub 2 más 1 y así hasta llegar a Pn3 y de esta manera continuamos este reordenamiento. ¿Sí? Entonces con esto terminamos porque ya sabemos que estas sumas parciales, o sea, estas sumas van convergiendo a alfa. Muy bien. Pues este es el teorema del reordenamiento de Riemann. Y ahora lo que falta ver es qué pasa si la serie converge, pero absolutamente. Ahora vamos a demostrar que en el caso en el que la serie converja absolutamente, que es distinto al caso que teníamos en el teorema pasado, entonces cualquier reordenamiento va a seguir convergiendo, va a converger a lo mismo que la serie original y además el reordenamiento va a converger absolutamente. Entonces vamos a escribirlo como un teorema y va a decir lo siguiente. Entonces, si tenemos una serie que converge absolutamente y tenemos un reordenamiento de la sucesión formada por los términos de la serie, pues entonces van a pasar tres cosas. La primera es que la serie formada por el reordenamiento converge absolutamente. La segunda es que además converge al mismo valor que la serie original. Y la tercera es que la serie de los valores absolutos, es decir, la serie de los valores absolutos de los AN, también va a tener el mismo valor que la serie de los valores absolutos de los BN. ¿Sí? Bien. Bueno, la demostración es de esas que no les gustan. Es una demostración con épsilons y n's mayúsculas, pero pues vamos a hacerlo. Y en realidad no es muy complicada, solamente hay que, digamos, escribir nuestras hipótesis y hacer procedimientos estándares, digamos. Entonces vamos a considerar un valor epsilon mayor que 0. Vamos a, para cada valor k en los naturales, vamos a definir como siempre la suma SK va a ser la suma de los primeros k términos de la serie de los ANs. Y vamos a definir por TK a la suma de los primeros K términos de la serie del reordenamiento, ¿sí? De los BNs. Muy bien. Entonces, lo que hay que observar es que como por hipótesis, esta converge, bueno, la serie de los ANs converge, pues entonces existe un número natural a partir del cual para todo k mayor o igual que n1, la distancia entre el valor de la serie menos la suma
de los primeros k términos es menor que epsilon entre 2. Recuerden que este numerito denota tanto la serie como el límite de los SK, ¿sí? El límite de las sumas parciales. Entonces, como este es el límite de los SK, va a existir un momento a partir del cual todas estas sumas parciales ya están a distancia epsilon medios del límite. Ok, y a esta desigualdad le vamos a llamar 1 romano. Bien, ahora, nosotros estamos suponiendo que la serie no solo converge, sino que converge absolutamente. Entonces también tenemos que la serie de los valores absolutos converge. ¿Qué significa esto? Pues va a significar que para esta nueva serie existe un número natural que vamos a llamar n2, a partir del cual, si yo me tomo un valor mayor o igual que n2, un número natural más grande, pues entonces la distancia entre el valor de la serie de los valores absolutos y la suma parcial desde n igual a 1 hasta acá de los valores absolutos de AN, pues también es menor que epsilon medios, ¿sí? A este no le puse nombre, pero a este le podríamos llamar, no sé, RK, que sea la suma de los primeros K términos de los valores absolutos. Pero para no meter más notación, vamos a dejarlo así y solo déjenme escribir bien aquí para que se vea bien. Ok, ahora vamos a llamarle a esta nueva desigualdad, le vamos a llamar 2 romano. Y déjenme subrayarla por aquí. Muy bien, esta no la subraya. Ok, ahora, ¿nosotros qué queremos? Bueno, queremos varias cosas. Primero, queremos demostrar que esta serie también converge y queremos demostrar que converge a este valor. Luego demostraremos que converge absolutamente y demostraremos esta igualdad. Bien, entonces para ello lo que vamos a considerar es n igual al máximo entre n1 y n2. Y lo que vamos a observar es que como la sucesión de los bn's es un reordenamiento de los an's, pues existe un número m en los naturales tal que los primeros n términos con n mayúscula, a1 hasta el an, se queda contenido dentro del b1 hasta el bm. ¿Sí? Recuerden que cada uno de los, más bien cada uno de los BI en realidad es un AFN. ¿Sí? Entonces, como esta es una cantidad finita, hay un momento en el cual todos estos yo ya los puedo meter acá. ¿Sí? Entonces, ese momento le llamo M. Bien, y claramente, por cuestión de cardinalidad, M es mayor o igual que N, porque si este conjunto está metido aquí, aquí hay más elementos, bueno, igual o más elementos que en este de acá. Muy bien. Lo otro que tenemos que observar es que si M es mayor o igual que M mayúscula, pues también va a ser mayor o igual que N, que era el máximo entre N1 y N2. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que para este valor M, mayor o igual que el M mayúscula, se va a cumplir las dos desigualdades, la desigualdad 1 romano y 2 romano. Entonces eso quiere decir que se cumple 1 romano y 2 romano. Y además, si yo me fijo en Tm, recuerden que Tm es la suma desde n igual a 1 hasta m de los Bm. Como nosotros tenemos esta contención, déjenme copiarla, y estamos suponiendo que m minúscula es más grande que m, pues entonces esto se queda metido en el B1, por aquí va a estar el Bm mayúscula y luego seguimos hasta llegar al Bm minúscula. Quiere decir que si yo sumo todos estos términos
es lo mismo que sumar primero estos y luego todos los que están aquí que no están acá, ¿sí? Es decir, que esto en realidad es la suma Sn. Recuerden que Sn es la suma desde n igual a 1 hasta n de an, es decir, es sumar todos estos de aquí, más algunos términos de la forma, digamos, recuerden que todos los BM son en realidad de la forma AI, pero que no están en este conjunto, ¿sí? Entonces los voy a poner así, más la suma de los BNs tales que BN no está en A1 hasta AN y además N menor o igual que M, ¿sí? Pero además recuerden que los BNs son de la forma AI para cierto I, ¿sí? Entonces, en realidad, esto que yo tengo aquí, déjenme copiarlo abajo, yo lo puedo escribir como la suma Sn, este de aquí déjenme borrarlo para que no estorbe, más ciertos, le voy a poner AKI, desde I igual a 1 hasta L, donde pues cada KI es mayor estricto que n y por lo tanto el AKI pues no pertenece al A1 hasta el AN, ¿sí? Lo dejo así expresado. En realidad no importa mucho quiénes son estos de aquí. ¿Qué significa eso? Pues esto significa que la distancia o la diferencia entre Tm y Sn, por lo que acabo de observar, como Tm es igual a esta suma, pues en realidad esto va a ser igual a Sn más esta suma desde igual a 1 hasta L de AKI menos Sn. ¿Por qué? Pues porque el Tm era esta suma. Bien, pero pues aquí está apareciendo el Sn sumando y restando, lo cancelo y por lo tanto esto es igual al valor absoluto de la suma de los AKIs desde igual a 1 hasta L. Ok, ahora lo que vamos a hacer es fijarnos en esta suma y vamos a acotarla, vamos a ver qué podemos decir de ella. Para empezar, por desigualdad del triángulo, esto es menor o igual que la suma desde igual a 1 hasta L de los valores absolutos de AKI. Y esto es menor o igual que la... Recuerden que el KI es mayor que n para todo i, ¿sí? Era una de las propiedades que habíamos visto de estos números. Entonces, esto va a ser menor o igual que sumar todos los valores, digamos, valor absoluto de AI con i desde n mayúscula más 1 hasta infinito, ¿sí? Aquí estoy sumando todos y aquí solo estoy sumando algunos. Y como son valores absolutos, pues evidentemente se tiene esta desigualdad. Bien, vaya, aquí lo escribí al revés. Desde i igual, no, estaba bien, solo que se veía feo. Ok, ahora, pues esto de aquí en realidad es la suma desde, lo voy a poner así, an más 1 en valor absoluto más an más 2 y así nos vamos, que no es otra cosa más que fijarse en la suma desde n igual a 1 hasta infinito de los ANs y restarle los primeros n términos, es decir, restarle la suma desde n igual a 1 hasta n mayúscula de los AN. ¿Está claro? Esta suma, esta serie, digamos, esta cola, pues en realidad es esta de aquí. Y por la desigualdad, como n es más grande que n2, por la desigualdad 2, esto va a ser menor que epsilon medios. ¿Sí? Quizás aquí me salté un paso. Observen que como estoy sumando puros valores absolutos, esto es más grande que lo de aquí y por lo tanto, si yo lo resto, en realidad es lo mismo que dejarlo en valor absoluto con la resta, ¿sí? Ya que esta diferencia es mayor o igual que 0. Y ahora sí,
por la desigualdad 2, esto es menor que epsilon medios. ¿Cuál era la desigualdad 2? Pues era esta de aquí. ¿Dónde quedó? Acá, ¿sí? Que si sumábamos todos los valores absolutos y les restábamos todos hasta cierto k mayor o igual que n2, en particular, nosotros estamos considerando como n es más grande que n2, pues entonces estamos justo en esta situación. Bien, entonces por esta desigualdad yo tengo que esta diferencia es menor que epsilon medios. ¿Y quién era este de aquí? Pues les recuerdo que este de aquí en realidad era el Tm menos el Sn, para m mayor o igual que m mayúscula. Ok, entonces me fijo, nada más lo dejo así, y esta le llamo 3 romano. Bien, ahora, por otro lado, si m es más grande que pues la m mayúscula, bueno, mayor o igual, que ya habíamos dicho que es más grande que n, pues entonces la distancia entre la serie de los ANs, es decir, el límite de las sumas finitas de los ANs, menos el TM, recuerden que TM era la suma de los BNs y donde BN era el reordenamiento, bueno, los BNs formaban el reordenamiento. Entonces, fíjense que esto pues, es igual al valor absoluto de la serie desde n igual a 1 hasta infinito de AN, menos, le voy a poner Sn mayúscula, más Sn mayúscula menos Tm. ¿Qué hice? Simplemente metí un 0, este 0 de aquí. Y ahora, por desigualdad del triángulo, esto es menor o igual que el valor absoluto desde n igual a 1 hasta infinito de n, menos Sn más la diferencia Sn menos Tm. Me voy a fijar primero en esta de aquí y le voy a aplicar la desigualdad, me parece que era la 1 romano. La 1 romano me decía, si tú te tomas un valor k mayor o igual que n1, recuerden que n es mayor o igual que n1, entonces la diferencia de la serie menos la suma hasta el sk, ahorita estamos considerando Sn, va a ser menor que epsilon medios. Entonces, por 1 romano, esto de aquí es menor que epsilon medios. Y por otro lado, por 3 romano me decía que la distancia de Tm a Sn también era menor que epsilon medios. Entonces tengo que esto de aquí va a ser también menor que epsilon medios. Entonces lo voy a escribir, esto de aquí es por 1 y 3. Y pues epsilon medios más epsilon medios es igual a epsilon, y esto ya me permite concluir que a partir del m mayúscula, las sumas parciales de los bn's se acercan a la serie de los an tanto como yo quiera. ¿Sí? Entonces lo voy a poner así, por lo tanto, el límite cuando n tiende a infinito de los tm, que era igual al límite cuando n tiende a infinito desde n igual a 1 hasta m de los bn, pues es igual a la serie de los ANs. Y esto ya garantiza que la serie de los bn's converge y además el valor de la serie es igual al de las AN. Todavía me falta demostrar un par de cosas. Por un lado, me falta demostrar que la convergencia es absoluta y que las series de los valores absolutos tienen el mismo valor. Pero eso en realidad ya es muy sencillo. Entonces déjenme poner esto prueba 2. Y para ver lo último que nos falta, pues simplemente observamos que si yo me fijo en los valores absolutos de los bn's, esta nueva sucesión es un reordenamiento de los valores absolutos de los ANs. Como la serie de los ANs converge absolutamente,
pues en particular tenemos que la serie de los valores absolutos converge. Y por lo que acabamos de ver si tenemos una serie que converja absolutamente, pues esta de aquí, los valores absolutos también converge absolutamente. Entonces, cualquier reordenamiento va a converger y converge al mismo valor. Entonces, esto garantiza, déjenme, cómo esta convergen, por lo que acabamos de demostrar, es decir, por 2, tenemos que la serie de los valores absolutos de los Bn converge y además la serie desde n igual a 1 hasta infinito de los valores absolutos de los AN va a ser igual a la serie de los valores absolutos de los Bn. Entonces observen que esto demuestra el primer inciso y esto de aquí prueba el tercer inciso. Y con esto terminamos la prueba. Y resumiendo, si tenemos una serie que converge pero no absolutamente, entonces no se vale reordenar los términos. Sin embargo, nosotros podemos reordenarlos para obtener el valor que nosotros queramos. Por otro lado, si la serie converge absolutamente, entonces no importa cómo reordenemos los términos, la nueva serie va a seguir convergiendo y va a converger al mismo valor que la serie original. Dicho este resumen, terminamos el video y nos vemos en la siguiente lección. Cuídense.